Muy buenos días, bienvenidos al primer repaso a la actualidad del día aquí en Negocios Televisión. Arrancamos la mañana del martes 23 de mayo con los ecos y la resaca de lo que ha sido una auténtica sesión maratoniana en Washington en el marco de la negociación sobre el techo de deuda en Estados Unidos que se enfrenta al riesgo de default. La amenaza no es nueva, pero el Tesoro de Janet Yellen sí ha vuelto a destacar una fecha, el 1 de junio, como el día del juicio final del default para los Estados Unidos. En este contexto hemos asistido a esa reunión de máxima intensidad a última hora de este lunes entre el presidente Joe Biden y el líder republicano, el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy. El presidente y el republicano se reunían y aunque no hay acuerdo lo tienen claro el propio McCarthy. De hecho, al ser preguntado sobre si hay riesgo de default decía que no. Eso sí, al mismo tiempo apuntaba que también sería un fracaso alcanzar un acuerdo de extensión de ese límite de endeudamiento solo para el corto plazo. McCarthy ha confirmado la disposición tanto por parte del jefe de la Casa Blanca como de las filas demócratas para alcanzar un acuerdo. Los republicanos, recordemos, y así se lo trasladaba a última hora de este lunes, insisten en la necesidad de recortar el gasto federal. Reiteran que es ahí donde está el problema y no en los ingresos, y que por lo tanto no están dispuestos a nuevos aumentos en este último capítulo. Importante también que McCarthy ha dejado bien claro que los recortes de defensa no están en la agenda. Nada decidido, hay que seguir esperando, pero el tono de las conversaciones, sobre todo según ese discurso que en unos minutos les vamos a ofrecer aquí, lo vamos a recuperar, McCarthy señalaba que ha sido un tono mejor de lo habitual. Con todo, resumen y mensajes lanzados por McCarthy tras una jornada intensa que terminaba con ese encuentro con Biden, pero que venía precedido tras las más de 3 horas de negociaciones entre la Casa Blanca y los enviados republicanos de la Cámara este lunes. Y todo esto a menos de 10 días de que Estados Unidos se vea abocado a esa suspensión de pagos. Los negociadores no ocultan su preocupación por lograr un acuerdo que pudiera ser firmado por todas las cámaras y finalmente lograr la firma del presidente. McCarthy, de hecho, ha reconocido que la realidad del calendario legislativo agrega presión y agregaba la presión a ese encuentro con Biden y, eso sí, se mostraba confiado en alcanzar un acuerdo incluso anoche decía o este martes, pero con la urgencia de conseguirlo esta semana para poder aprobarlo en tiempo y forma en la Cámara y pasarlo al Senado a tiempo para cumplir con ese límite temporal del 1 de junio fijado por el Tesoro. Y junto con las dudas sobre el techo de deuda, la política monetaria, los tipos de interés siguen destacando la preocupación de los inversores. Clave lo que ha dado de sí, de hecho, la jornada, el Día del Inversor de JP Morgan, de JP Morgan. Allí su CEO, su consejero delegado, Jamie Dimon, decía que a partir de aquí, a partir de ahora, tenemos que acostumbrarnos a tipos altos, y lo decía después de que James Bullard, también de la Fed, dijera que quedaban 2 subidas más por parte de la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, de 25 puntos básicos, lo que en la suma hacen 50, medio punto. Punto y aparte, Dimon además advertía de que el deterioro de los préstamos inmobiliarios comerciales podría amenazar a algunos bancos y apuntaba, subrayaba, como los bienes raíces comerciales constituyen el área de mayor riesgo para los prestamistas. Atentos, por tanto, a los altos vuelos y los efectos de los tipos de interés, pero no solo desde la Fed, también desde el Banco Central Europeo. Ayer escuchábamos al miembro del Consejo de Gobierno, al gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, apuntar que queda camino por recorrer hasta alcanzar ese objetivo del 2% de inflación. En un discurso subrayaba que habrá más subidas de tipos a tenor de la información que se posee, aunque la decisión se tomará tal y como apuntaba Christine Lagarde, dato a dato, partido a partido, y que lo que más se espera, dice, es el impacto total de la política monetaria. El pico se notará en 2024, pero que ya este año se percibirán los primeros efectos de esa subida, de esa normalización de política monetaria. Y mientras tanto, en geopolítica, en geoeconomía, se sigue escribiendo la crónica a un lado y a otro del globo. Por una parte, el primer ministro ruso acaba de llegar para reunirse con el presidente de China
Y en las últimas horas escuchábamos al jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, apuntar a varias cuestiones. Por una parte, sorprendentemente, en un mensaje claro, señalaba que las sanciones a Rusia por su guerra en Ucrania corren el riesgo de no servir para nada si Moscú consigue esquivarlas comprando productos europeos a terceros países. Pero ojo que en la ecuación no hay que despejar grandes incógnitas porque la fuente del fracaso, según apuntaba Borrell, hay que buscarla en los propios países europeos que disparan sus exportaciones a esos vecinos de Rusia de Asia Central. Y precisamente, mirando a los aliados de Rusia, lanzaba ese mensaje a navegantes, apuntaba que a esos amigos de Moscú, más allá de Sergia, dice que para ellos el proceso de adhesión a la Unión Europea queda cerrado. Y por si hay pocas incertidumbres, también en la miscelánea se agrega las que llega o las que se tratan de despejar por parte de lo que está por venir de la mano de la inteligencia artificial, o mejor dicho, incluso de su creador, porque el creador de ChatGPT, OpenAI, está explorando decisiones colectivas y democráticas sobre inteligencia artificial al más puro estilo Wikipedia.